Ya nos conocemos. Me alegra mucho verlos. Espero que les haya ido bien durante todos estos días en el curso de la semana. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla. En la anterior, hace 15 días, hicimos una breve introducción de la importancia de los saberes penales, enfocados desde luego en este método cuantitativo que nos convoca para efectos de la investigación. Y tenemos como propósito para un ejercicio práctico durante estas 9 clases que podamos construir un proyecto de investigación. Es un documento corto, no es un documento extenso, básicamente que nos permita situarnos no solamente en el ejercicio de investigadores, sino concretamente en la aplicación de métodos cuantitativos de investigación en el marco de este programa de maestría. Em, Hay, digamos, dos razones interesantes que quiero tocar antes digamos, de entrar en la parte ya precisa del proyecto de investigación, que es de lo que quiero hablar el día de hoy. Y es uno de comprender que pues hay que dedicar atención o mejor aplicarse a la investigación de cosas que nos gustan. Hay un universo de temas, muchísimos temas que aparecen en el sistema de los saberes penales o de las disciplinas penales que resultan muy interesantes, no estrictamente hablando de la criminología, que tiene desde luego también un gran mundo de temas variadísimos, sino de todos los saberes penales, pensando en la necesidad de lo que dijimos en la charla anterior, de conseguir una articulación de conocimientos, es decir, porque puede ser importante la razón político-criminal de implementación de un delito y qué impacto puede tener este en la dogmática penal y cómo lo puede comprender y cómo lo puede valorar la criminología, o cómo un asunto procesal puede tener desde luego también alcances criminológicos y sin duda también una explicación de política criminal y cómo puede servir para materializar, por ejemplo, el derecho penal sustancial en lo que hace a, por ejemplo, la teoría del delito. Entonces es importante que pensemos en que esos temas sobre los que queramos hacer este trabajo de proyecto de investigación para nuestra asignatura, o si desde luego esto va a servir para ustedes en la maestría como un proyecto de investigación que se materializa en un trabajo de grado o que finalmente termine siendo un artículo de investigación para ustedes, pues que finalmente se vuelque en un tema que sea de su predilección, de su interés. Eso lo hace muy interesante porque pues uno eh, pues puede ser feliz trabajando en lo que le gusta, se solaza en lo que le gusta, eh, no va a tornarse forzoso, aburrido, eh, ni tedioso seguramente como en muchos de los temas que tenemos. Entonces sí es importante recogerlo. Por eso quiero decirles o reiterarles que el listado de temas que se me ocurrieron, digamos, pensé en algunos temas que les compartí y que ya conocen, pues no resultan una camisa de fuerza para ustedes, no están forzados a escoger uno de ellos. Por el contrario, si hay temas que pueden adicionarse a ese grupo que encontraron allí, sería muy interesante. O de alguno de estos temas derive en otro, ¿sí? Deslinde en otro, pues también sería muy interesante, de manera que puedan ustedes estar conformes con lo que quieren trabajar. Segundo, pues desde luego este proyecto tiene, como hemos dicho, por propósito directo que apliquemos los métodos cuantitativos ya en su momento, ¿sí? Dentro del proyecto, obviamente de manera muy, ¿cómo decirlo? No superficial, pero sí mediante una aproximación eh, y que resulte útil para nosotros y que podamos valorar sobre todo pues estos métodos cuantitativos de investigación. De manera que por eso pues pensé en estos temas y ustedes pueden pensar en otros, eh, sabiendo que los datos, por ejemplo, los datos numéricos nos importan, ¿sí? Es decir, que las estadísticas
que toda esta información matemática que se recoja en materia de los saberes penales, pues va a ser bastante útil y que no hay que dejarla a un lado. De ahí que entonces, pues, nos centremos, si se quiere, nos centremos en la utilización de estos métodos cuantitativos, sin duda, claro, sin despejar la posibilidad o marginarnos y dejar de usar también métodos cualitativos, porque pues sin duda, pues no hay investigaciones que sean estricta y exclusivamente cuantitativas, sin que por lo menos entren a valorar y a utilizar otra serie de fuentes que permitan una reflexión con las cifras, ¿no? Por ejemplo, si, si el tema de las drogas nos inquieta y es, por ejemplo, el aumento de la criminalización secundaria de las drogas en Colombia, es decir, aquellos procesos que por el delito de narcotráfico se están adelantando y, por ejemplo, en concreto por los casos del llamado microtráfico o narcomenudeo, pues claro, nos van a interesar las cifras, pero pues las cifras como tal son frías. Sí, son dicientes, son significativos, pero son frías y lo interesante es que esas cifras las pongamos a hablar. Y la manera de ponerlas a hablar es precisamente recogiendo las cifras, utilizando otras fuentes, entrar a comprenderlas y sobre todo entrar a explicarlas y a generar una reflexión bien interesante. ¿Sí? No puede ser el dato por el dato porque pues desde luego el dato por el dato no es absolutamente concluyente, sino es porque lo pasamos por el rasero de la reflexión y del razonamiento de nuestra parte. De ahí que, pues, digamos, sea un segundo asunto que me interese mucho para nuestras inquietudes. Bueno, antes de hablar un poco del proyecto, quería preguntarles cómo les pareció, les parecieron los documentos que les envié, qué tal, qué inquietud hay, pues, que hay allí, están mal escritos, muy mal, muy superficiales, no sé. ¿Hay alguna inquietud al respecto de parte de ustedes? No sé si alguien quiera romper el hielo y contarme, bueno, si le dieron una lectura transversal y no así completa, no importa, pero por lo menos si se acercaron a esos dos documentos y sirvieron de algo, ¿no? No sé si hay algún tipo de inquietud. Bueno, bueno, entonces demos inicio y charlemos entonces al respecto. Bien, uno de estos documentos que tuvieron ustedes ocasión de revisar, digamos que de manera mucho más precisa, se vuelca a la investigación, es el que se llama el método de la investigación jurídica y desde luego, pues, como notaron, había, digamos, eh, una ubicación concreta, si se puede decir de esa manera, frente al método inductivo y al método deductivo, ¿cierto? Y a los tipos de investigación existentes. Quiero resaltar algo muy interesante y es precisamente con relación al método inductivo y al método deductivo, que puede ser útil desde luego para sus fines investigativos o para sus inquietudes investigativas. Em, digamos que la investigación más tradicional en materia jurídica, la más tradicional, y quizás también, digamos, es notable en las ciencias sociales o en las disciplinas sociales, es la investigación deductiva. Esa investigación deductiva que ha sido tan tradicional entre nosotros, pues es una investigación abstracta, general, que como bien se afirma cuando se habla del método deductivo, se pasa de lo general hacia lo particular. Es una investigación altamente teórica, altamente conceptual, muy descriptiva, bastante retórica. Muy interesante, sí, pero voy a ser bastante honesto. A la postre se torna demasiado dogmática, por un lado, y posteriormente se torna, con toda sinceridad, y me van a perdonar la franqueza, a veces muy aburrida, ¿sí? Bastante aburrida.
Y digamos que para uno notar cómo aparece esa investigación o esos trabajos investigativos de carácter deductivo, pues para nosotros los abogados no es difícil, o no mejor, no hay que ir tan lejos. Básicamente uno se remite al libro de texto o al libro de manual con el que estudió cualquier materia de derecho, llámese bienes, obligaciones, quizás penal general, no sé, laboral individual, cualquier materia. Y uno va a notar que ese profesor en su texto de manual o de lecciones, como se llame, en su tabla de contenido, enlista una serie de títulos o de capítulos, como lo quiera ordenar, y son muy conceptuales, ¿cierto? Bastante conceptuales. Entonces entra, por ejemplo, en materia penal, nuestros autores inician con la parte de la introducción al derecho penal en un bloque completo, en un gran libro, y luego en la teoría del delito, y entonces empiezan a hablar de los conceptos de los saberes penales y hablan de la aplicación de la legitimidad del derecho penal y luego del derecho penal objetivo, entonces la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio, la validez. Luego hablan del derecho penal subjetivo y hablan de los principios en forma muy general. Y en la parte relacionada con la teoría jurídica del delito, nuestros autores lo que hacen es que se preocupan por apostarle conceptualmente al derecho penal, y por eso entonces hablan de la acción y luego del tipo objetivo y luego del tipo subjetivo, de comisión dolosa y luego de comisión culposa y en fin, y abordan los temas. Y por eso incluso ustedes notan que muchos autores, no solo los penales, sino en general de muchas disciplinas del derecho, son escasos en ejemplos, son muy escasos en ejemplos. Entonces hay libros, por lo menos yo recuerdo muchos textos con los que estudié que tienen casi que nada de casos, de ejemplos, son contaditos los ejemplos. Entonces uno se queda pensando en los ejemplos, ¿sí? Vienen a la cabeza de uno y es muy interesante porque este ejercicio mental que uno hace es un ejercicio mental forzoso, muy forzado. Voy a referirme a eso que me parece bien interesante. Cuando ustedes leen una novela, un cuento, un poema, es decir, cualquiera de, digamos, de estos géneros narrativos, em, que son maravillosos, el ejercicio mental al mismo tiempo es maravilloso, es estupendo. ¿Por qué? Porque un novelista está narrándole a uno una escena muy interesante, ¿sí? La está describiendo, y aparece seguro también un diálogo, y lo que hace uno como lector, distinto a las fuentes audiovisuales, es que uno lleva a su cabeza esas letras, esa narrativa, con ese orden de sintaxis, con esos contenidos semánticos, los lleva a su cabeza y uno mismo entra a construir la historia como si nuestra cabeza fuera el llamado cinematógrafo, es decir, toda esa construcción de secuencia de imágenes, y uno se la lleva a la cabeza y se la imagina. Claro, lo hace siempre de manera distinta de acuerdo a géneros, etcétera, pero es semejante lo que sucede con cuento, novela y, pues bueno, no podemos decir lo mismo con poesía, porque desde luego la construcción poética es una construcción muy interesante que tiene variantes, pero uno hace un ejercicio rico, yo diría que es un ejercicio delicioso de llevar precisamente a esa construcción de imágenes en la cabeza de lo que dice este autor, ¿sí? Y no deja de ser un ejercicio auténticamente inductivo en el sentido de que tomo ese hecho concreto, esa descripción de ese episodio, ¿cierto?, que ocurre en algún momento, y claro, que parte de la ficción, si estoy leyendo no ficción, y me lo llevo a la cabeza y en mi cabeza lo recreo. Y al llevarlo a la cabeza y recrearlo, puedo disfrutar con él, puedo sufrir, puedo tener emociones de diferente naturaleza. Pero ¿quién se emociona con un libro en donde el autor le dice a uno que el control social es esto, y donde el autor le dice a uno que el dolo es esto, o el autor le dice a uno que, que el contrato de trabajo es esto? O sea, nadie puede lograr una emoción de ninguna naturaleza porque lo que hace es fijarse básicamente en un concepto y tratar de apropiarse un poco del concepto del autor, de la manera en que el autor lo comprende. Pero si uno quiere entender esto como ejemplo o como caso, pues le va a costar mucho trabajo si el autor no le da la mano a uno, si no le ayuda, porque a uno le toca entrar a imaginarse el caso. Y piensen ustedes en asuntos que son de alta complejidad en el derecho, digamos, de asuntos un poco complejos en la comprensión, no sé, mm, se me ocurre pensar en los
en las situaciones por ejemplo, de los errores, de error de tipo de previsión o a veces en las tentativas inacabadas, ¿sí? Como ejemplo, que no tienen tantos ejemplos, tantos casos, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Y si uno está al nivel del pregrado, pues sí que le va a costar trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que ese conocimiento construido por un autor, llevado a las palabras, pues el conocimiento se hace un conocimiento en ocasiones esotérico, difícil, de alto nivel de complejidad. Y súmenle que sea un autor que escriba en un lenguaje verdaderamente también complejo, es decir, que cueste trabajo entenderle sus palabras, mucho más aún. O súmenle que se trate de un autor extranjero que no ha sido muy bien traducido y el traductor mm, logra una traducción difícil, con una sintaxis extraña. No, pues una tarea titánica, titánica. ¿Eso qué hace? Que nos mantengamos en lo general, que lo mantengamos en qué, en la abstracción, en los conceptos abstractos, que son muy interesantes, sí, claro que son interesantes, porque necesitamos que alguien defina muy bien, que alguien conceptúe, ¿sí? Que alguien entregue una comprensión y que en esa comprensión seguramente alguien, no solamente en ese ejercicio valorativo, alcance un concepto, ¿cierto? Sino que logre articularlo, como hemos dicho, con otras disciplinas del derecho, que nos muestre la utilidad de ese concepto, que nos muestre su legitimidad, diga, está en la ley en tal lugar y la jurisprudencia lo nombró y bueno, en fin, y hasta que nos muestre sus fuentes históricas y todo ello, pero de nada sirve si ese gran concepto tan abstracto no termina vertiéndose en un caso o derivándose en un caso. Necesitamos que se vuelva un caso. Y el caso puede ser un ejemplo ya sea inventado, ¿sí? O ya sea real, que va a resultar desde luego como bastante interesante. Esto de buena medida ha motivado que yo he notado que en la doctrina los autores recientes tiendan a incluir ejemplos, ¿no? Traten de incluirlo. A mí me ha llamado particularmente la atención, a pesar de la abstracción de los autores, digamos, que por ejemplo hay autores alemanes, muchos, y otros autores, por ejemplo, españoles, que tratan de tener ejemplos. Yo me eduqué, por ejemplo, en la parte general con el libro de Santiago Mirpuch, eh, y por ese entonces mi profesor Manuel Grosso, mi profesor de Derecho Penal General, decía que era un buen libro porque el libro pues era comprensible y sobre todo que tenía muchos casos, y en efecto sí. Entonces tenía al final de cada tema un grupito de casos descritos de la manera más sencilla del mundo, como cuando tal y tal y tal cosa sucede. Entonces, había 5 o 10 casos de una categoría que quería explicar, pero lo hacía muy fácil. Entonces yo decía, uff, maravilloso porque ya lo entendí, ¿sí? Ya puedo hacerme una idea. Hay otros autores que incluso lo que hacen es que traen el caso de la jurisprudencia y lo describen allí y luego dicen se trató de tal jurisprudencia, o hay autores que bueno, ya nos ponen a trabajar más y nos citan es las sentencias y uno dice, caramba, me va a tocar ir a buscarlas para encontrar el caso, ¿sí? Entonces esto pues resulta del mayor interés porque facilita desde luego las cosas. Incluso yo comprendí en alguna ocasión cómo puede llegar a ser bastante útil la jurisprudencia si la pensamos desde los casos. Imagínense que hace, bueno, hartos años, quizás unos 10 años o más, en una charla a la que asistí dictada por el profesor Diego Dardo López Medina, este muy reconocido teórico del derecho colombiano, em, me llamó la atención algo que el hombre dijo. Entonces él dijo algo como lo que acabo de repetir, dijo, es que somos muy abstractos, etcétera, etcétera, y a veces no aterrizamos a la realidad y no contamos casos, en fin. Y él se refirió a la jurisprudencia, su charla era sobre la jurisprudencia. Entonces él decía, de nada sirve que nuestros autores, nuestros jueces, nuestros litigantes, cuando citen la jurisprudencia, hagan dos cosas: o citen el número y digan es que la corte dijo más o menos esto, es decir, la parafrasean y citan la sentencia, o que tomen el extracto de la sentencia y lo copien y lo peguen. Él dijo muy interesante porque lo que hacen es autolegitimarse en su argumentación y dicen, tengo respaldo, me respalda una corte,
con señores con toga muy importantes que piensan mucho y piensan a veces más que todos nosotros y son mi respaldo. Dijo algo y dijo, pues eso está bien, sí, finalmente eso lo que hace es que potencia los argumentos. Pero aquí va el dato, dijo, ¿y por qué no reconocemos la importancia de los hechos? Es decir, del caso concreto. A mí me llamó muchísimo la atención y lo he venido usando desde aquel momento. Y entonces él dijo, no, veamos los hechos que son los que importan mucho, sobre todo para efectos de llevar a cabo la aplicación de lo teórico. Y lo hizo incluso, lo hizo muy bien, incluso pensando en cómo funciona en los Estados Unidos principalmente, pero que también lo hacen desde luego en otros países. Uno cree que este asunto es solamente americano y realmente no. En Europa también suelen hacerlo. Y es que es traer los hechos y ver cómo se trató ese caso concreto. ¿Sí? Cómo ese caso tuvo un tratamiento concreto y cómo ese caso puede tener una especie de semejanza, ¿sí? De una especie de correspondencia fáctica, claro, o en las propiedades fácticas, me refiero a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó ese hecho y cómo puede resultar semejante a otros casos. Ahí pasa que a veces nos encontramos con que hay casos prácticamente idénticos, ¿no? No sé, es posible que la jurisprudencia de la Sala Penal se haya dado cuenta que los 90 y pico de casos que fueron el llamado fenómeno de la parapolítica en su momento, que eran particularmente casos de situaciones fácticas de concierto para delinquir, pues que tuvieran propiedades muy semejantes. Pues se trataba primero de personas con fuero, que eran generalmente políticos, en este caso congresistas y en otros casos gobernadores, por ejemplo, que tenían fuero. Otra cosa, pues que tenían una relación con algún grupo eh, alzado en armas, o bueno, un grupo con un aparato organizado militar, como eran los grupos de autodefensa, y que su alianza fuera seguramente para detentar o mejorar el poder político en ciertos lugares. Habían una serie de propiedades fácticas que eran interesantes, pero sin embargo, si ustedes miran bien, la jurisprudencia no lo hace. Simplemente se autocita en lo conceptual, pero no frente a los casos, ¿sí? Es decir, no dice un caso similar con estas características se trató así. Entonces decía el profesor López Medina, habría que aprovechar esos hechos y hacer notar cómo esos hechos pueden ser semejantes o pueden distanciarse un poco, pero cómo esos hechos pueden ser subsumidos no solamente por normas, sino que los conceptos concretos pueden llegar a ser útiles. Entonces encontré que es posible hacerlo en el desarrollo del texto que estemos escribiendo, ¿cierto? Es decir, en el cuerpo del texto mismo, o si se quiere, por ejemplo, en una especie de nota a pie de página. Eso depende de situaciones, ¿no? Hay eh, lugares en donde es más pertinente hacerlo con una nota a pie de página, que diría uno que puede citar ese hecho, ¿cierto? Y hacer el comentario ya en el texto, o puede ser de otra manera. Pero lo que quiero hablar con esto es que eso rescata, sin duda, rescata la importancia de la identificación de los hechos, ¿cierto? No solamente en la construcción de contenidos abstractos como son teorías, categorías dogmáticas, conceptos en general, sino cuando utilizamos las fuentes, ¿cierto? Que sería muy interesante porque nos rescata esos hechos y nos permite dialogar precisamente, voy a decirlo así, con la realidad, con el derecho vivo, ¿sí? No en esos niveles de abstracción, tan altos niveles de abstracción que nos llevan a entender que esa construcción teórica pues es de un nivel altísimo, con un muy buen lenguaje, donde estamos pontificando con los conceptos, pero eso finalmente no tendría a la postre, pensamos, importancia frente a los casos concretos. Noten que incluso si nosotros nos vamos a la práctica académica, yo lo viví como estudiante y creo que ya no lo hago como docente, es que mis profesores, muchos eran altamente teóricos, pero altísimamente teóricos, y no usaban ejemplos, o muy pocos ejemplos. Entonces uno quería entender algo y era un problema dificilísimo, y máxime si mi profesor era el autor del libro, que lo obligaba a uno a leer el libro. O sea, no es que le dijera tiene que leerlo, pero pues caramba, lea mi libro, ¿cierto? Lea mi libro. Pero no llegaba al libro y no encontraba ningún tipo de ejemplo ni ningún tipo de caso que esperaba quizás
que la explicación de los conceptos del libro mejorara muchísimo más en la clase, cosa que no sucedía, y nos llevó a situaciones problemáticas. Esto hace que tome mucha fuerza algo actual que se conoce como dentro de la pedagogía en general, no solamente del derecho, y que se conoce como el estudio de caso, ¿sí? El estudio de caso que implica que nos preocupemos por el uso de los casos para la comprensión precisamente de conceptos, ¿sí? Y que tome tanto valor, sobre todo en algunas disciplinas en concreto, ¿no? Que tome un valor relevantísimo, relevantísimo. eh, Incluso sé que, por ejemplo, en la medicina el estudio de casos es algo sumamente relevante, ¿cierto? En la psicología, sobre todo en disciplinas de esta naturaleza, es muy, muy importante ese estudio de caso y que impacte desde luego al derecho. Incluso les cuento que, por ejemplo, en Alemania, eh, los exámenes de los estudiantes son casos. O sea, son puros casos, realmente puros casos, donde tendrán que aplicar lo teórico. Entonces los estudiantes se preparan para los casos, es algo muy interesante, se preparan para los casos y eso, digamos, ha motivado una tradición alemana interesantísima que ha sido que las facultades de derecho, por ejemplo, construyan manuales de casos para las materias y que incluso haya autores, incluso algunos autores reconocidos alemanes, hablo por el derecho penal, que han creado libros de casos, de estudio de casos. Entonces, ¿qué hacen estos autores? Crean un librito donde hablan de la metodología del caso y, y traen casos reales y casos inventados para las materias. Entonces, para penal general, este caso, por ejemplo, lo dividen en subcategorías de conceptos y hablan de los grupos de casos y los estudiantes los usan precisamente para estudiar con estos casos en la aplicación teórica. Y ha sido famoso y ha sido bastante interesante porque nos muestra un derecho de esta naturaleza. Vuelvo entonces a decirles que si me pienso en el método deductivo, pues voy a echar de menos, de entrada, voy a echar de menos los casos, porque me centro de manera inmediata a priori en la teoría, en lo abstracto, ¿sí? En la comprensión general, eh, y muchas veces en el método deductivo, no solamente a priori, sino hasta el final, me quedo en la teoría. O sea, la teoría por la teoría. Y muy interesante. Sí, claro, no va a tener ninguna duda. Y hay gente que le encanta y está muy bien. Pero termina siendo, pues, como les digo, una actividad casi que esotérica, ¿cierto? Una actividad casi que oscurantista en términos de construcción de conocimientos que no descansan en nada, que no se aplican a nada, que no se observan en ningún caso concreto y lo hace difícil. Y lo hace muy difícil. Todavía se construye conocimiento de esa manera. Aún se construye. Eh, ¿Qué pasa con ese conocimiento? Que si uno lo revisa bien, pues puede ser un conocimiento eficientísimo, está súper bien construido, muy buen lenguaje, puede convertirse en en un conocimiento altamente complejo si sobre todo es alguien que utiliza un lenguaje casi que encriptado, que inventa palabras o trae palabras extrañas, o lo llena de extranjerismo, sobre todo, por ejemplo, el uso de expresiones latinas que son muy usuales en el derecho, o en ocasiones expresiones griegas o expresiones americanas, anglosajonas, etcétera. Muy chévere, muestra de erudición, dice, uy, esta persona sabe mucho, qué gran carga teórica, una maravilla, sí, pero va a tener sin duda un grupo de lectores muy selecto, por no decir muy limitado, y no va a tener mucha aplicación. Si yo voy a ser un estudiante o un iniciado en esa investigación y encuentro un texto de estos, pues me puede interesar al principio, pero después lo abandono. Digo, no, pues está muy pesado, me va a costar trabajo, sobre todo si soy iniciado y no conozco el lenguaje. Y nos va a limitar, pero lo grave es que miren una cosa, que en términos de utilidad, este conocimiento no tiene proyección social de ninguna manera, de ninguna naturaleza. Se va a quedar muy bien para los estudiosos, para los investigadores, pero no va a tener una proyección de llegar a impactar, por ejemplo, en la política criminal para quien quiera hacer política criminal y ver ese texto, o para que quien esté interesado en generar un debate en ello. Va a limitarse muchísimo ese conocimiento y está bien, suena interesante, sí,
pero no nos aporta tanto como lo esperamos, ¿sí? Contrario a lo que sucede con el inductivo. El inductivo parte de lo particular hacia lo general. Y el inductivo es riquísimo, sobre todo riquísimo en discusiones. eh, Nos pone en la realidad, vuelvo a decirlo, nos pone en el derecho vivo, ¿sí? Nos lleva a contextos concretos, incluso a contextos históricos maravillosos. Nos pone a revisar, o mejor, nos pone a observar contextos a partir de la comparación de casos, ¿sí? Es muy interesante poder observar hoy cómo sería una injuria de las actuales en las redes sociales a cómo sería la injuria en los años 40 o 50 que se hacía en la calle, o se hacía en un foro y donde la gente con la palabra hablada ofendía a otro, ¿sí? Lo agraviaba. O nos mostraría cómo operaba, por ejemplo, un delito patrimonial a principios del siglo XX a cómo operaría hoy mediando las tecnologías, ¿sí? Entonces nos va a mostrar, por ejemplo, en este punto, cómo los contextos históricos determinan mucho y por qué le damos un abordaje diferente, ¿sí? Sería bien interesante. Eso inductivo, como método, el método inductivo, eh, siento que nos abre la posibilidad de explorar posibilidades, perdón, de explorar alternativas, de fuentes por encontrar, ¿cierto? Y de analizar. No solamente miren aquí, me va a servir la jurisprudencia, y sí que me va a servir la jurisprudencia, sobre todo no para hacer el ejercicio que es valioso, sí, no hay duda, ¿cierto? Del estado de decisiones, de cómo se mantiene una línea de pensamiento, etcétera, sino para observar es cómo la jurisprudencia trata casos particulares, ¿no? Casos concretos que son bien interesantes. Prontamente voy a compartirles un texto completo, pero desde luego un capítulo de un libro que se llama Ruido, que fue escrito hace unos 3 años por tres autores norteamericanos, entre ellos un Nobel de Economía, Daniel Kahneman, si no me equivoco, y hay un gran autor allí que me gusta mucho, que se llama Cass Sustein. Y el libro básicamente se dedica a observar que las personas tienen sesgos cognitivos para tratar las situaciones. Entonces hay tratamientos diferentes allí o abordajes diferentes. Hay uno de por qué no, se nota que los médicos a casos iguales no les dan siempre el mismo tratamiento y por qué jueces a casos iguales no les dan el mismo tratamiento. Entonces es muy interesante y eso solamente se había podido obtener o analizar desde lo inductivo, desde los casos concretos. Sí, muy interesantes, que nos motivan, que nos llevan a estas situaciones. Este método inductivo, en esa riqueza, digamos, de hipótesis fácticas, de situaciones fácticas y, como les digo, de posibilidades frente a las alternativas de fuentes, miren que abre la posibilidad de manera muy interesante a que usemos no solo esa jurisprudencia, como digo, sino que podamos usar, por ejemplo, eventos concretos de casos que incluso no hayan llegado a la jurisprudencia, que los hayamos encontrado en los medios de comunicación, ¿sí? Que estén sonando como suenan en todos los lugares y nos permite abordarlo. Uno a veces desde el lugar de la abstracción y de lo deductivo prefiere no comprometerse con un caso que sale en las noticias y que suena mucho, porque uno dice, no, pero es que no lo ha tratado los jueces, entonces yo no conozco las pruebas, no quiero llegar. No, desde lo inductivo uno puede decir, no, no necesito aún las pruebas, pero sí necesito una descripción de los hechos y puedo empezar a trabajar con él. Me va a resultar muy interesante. Esto es lo que finalmente hacen muchos cuando recogen casos y les dan un tratamiento particular desde el periodismo, desde la historia, ¿cierto? Desde la crónica misma, y no se privan de hacerlo porque es que el asunto no ha llegado a los tribunales o es que el asunto no ha sido decidido y entran a discutir con él. Claro, claro, con todos los sesgos que esto pueda tener, sin duda alguna, pero nos permite llegar a ese abordaje. Entonces imagínense que allí ya los medios de comunicación no son útiles o incluso nos pueden ser útiles ciertos materiales audiovisuales como documentales, como series, por ejemplo, como películas. Mi colega David Valencia, otro profesor de ustedes que entiendo está dedicado al método cualitativo, eh, coincide conmigo porque nos gustan mucho las fuentes audiovisuales, porque nos permiten entender precisamente en términos
inductivos, es decir, en los casos concretos, la comprensión de muchos de los temas, ¿sí? Y hemos encontrado un altísimo valor académico para esa clase de fuentes que tienden a relegarse en disciplinas formales como el derecho, ¿sí? Hoy día ya podemos encontrar esas fuentes en algunos autores, le han dado posibilidad de hablar de ello, incluso ya se ha venido creando una línea de pensamiento muy interesante que le llaman el derecho y el cine o el derecho en el cine, entonces ya hay gente que se dedica a extraer los conceptos jurídicos de allí o a tomar los casos y a darles análisis, cosa que resulta interesantísima, pero antes nos privábamos de eso, porque es que nosotros nos cerrábamos a las fuentes formalísimas que tenían que ser la ley, la jurisprudencia y la doctrina. No podíamos ver nada más, absolutamente nada más. Y resulta que en YouTube pueden haber fuentes maravillosas, en las plataformas de streaming donde nos divertimos también pueden haber fuentes interesantísimas, con abordajes interesantísimos. Entonces amplía el nivel de las fuentes para ese trabajo de carácter inductivo que siento yo, digamos, es un trabajo mucho más agradable quizás, eh, porque nos permite ser más libres. Me parece que uno encuentra más libertad si analiza una sentencia con un caso concreto y busca cómo se ha relacionado con otros casos en la misma jurisprudencia o qué alcances ha tenido en el análisis del caso concreto. Me hace mucho más ameno el trabajo analizar un capítulo de una serie bien interesante, que vincule temas que nos gustan de derecho penal y criminología, claro, o una película quizás que a veces dedicarme a un texto tan puro y duro en la dogmática que no desciende a las realidades, ¿no? Esto ha motivado que incluso ya en los últimos tiempos, pues muchos de los trabajos, yo no digo todos, pero un número muy importante de trabajos de investigación en materia jurídico-penal por lo menos, tiendan a ser de carácter inductivo, ¿sí? Porque resultan trabajos, como les digo, digamos, de una estimación muy interesante a efectos de ponerlos en la realidad. Y hay colegas que motivan mucho la construcción de estos trabajos o de investigaciones, desde luego, en tal sentido. Noten algo bien interesante, que esto se vincula directamente con lo que yo les decía ahorita, en concreto, que son los tipos de investigación. Es decir, es muy, o sea, sucede esto casi que de manera idéntica o pertinente, si se quiere, que el método deductivo sea el propio de la investigación dogmática y que el método inductivo sea el propio de la investigación sociojurídica. ¿Sí? Es bastante común. Claro, porque en lo dogmático, desde luego, pues se quiere seguir navegando en la abstracción de estos conocimientos. Andrés, por favor. Sí, profe, justamente pues, recordando acá algunos de los textos pues, con los que me formé yo, y en relación a los documentos y lo que usted menciona, hay un libro, si mal no estoy, creo que se llama El problema del método penal de Arturo Rocco, que justamente una de las conclusiones que él llega es que el derecho penal en términos generales tiene que tener primero una vocación de no solo de decir, ah, esto es delito, sino también de pronto de lo que siempre ha querido el derecho penal, que es prevenir el delito, sino además que él dice algo muy interesante y es que el derecho debe estar siempre de mano de otras ciencias sociales muy importantes, ¿no? Criminología, criminalística, sociología, y justamente son las que nos permiten, digamos, como llegar a una verdad un poco más, no la verdad procesal, sino lo más cercano a la verdad real. Y yo creo que ese es uno de los aportes bien importantes que trae, digamos, eh, la discusión, digamos, criminal con el tema justamente penal, que es como el aporte que puede tener desde diferentes visiones del tema del castigo. Entonces, nada. Y el tema del cine y el derecho, por ejemplo, acá en Medellín, creo que hay un magistrado del Tribunal Superior de Medellín que es uno de los pioneros que aborda, digamos, el tema de la relación del crimen y el cine. Hay unos textos también muy interesantes como los delitos en Cien años de soledad y en las obras de Gabriel García Márquez. Yo creo que permiten como enriquecer un poco más, eh, digamos, el saber jurídico como tal.
Oh, muy interesante, Andrés. Muchas gracias por la intervención. No, sin duda una gran fuente, Arturo Rocco, y bueno, qué interesante que hayas encontrado precisamente de las letras de ese gran autor algo relacionado con lo que decimos, ¿sí? Es la importancia que esperamos observar de ese ejercicio distinto de la manera de investigar, ¿no? Del oficio de investigar que, que puede seguramente romper un poco el paradigma tradicional de la investigación, que puede sin duda, claro, sacarnos seguramente del hábito, quizás también del contexto propio del investigador en derecho, y más allá del investigador del derecho, de cómo, como tú bien dijiste, el método que nos lleva a pensar y a operar en el derecho, porque esto termina impactando sin duda no solamente a los investigadores mismos, sino también a quienes están en la actividad judicial o quienes están en la actividad litigiosa, ¿no? De cómo repensar el derecho y darle lugar y también importancia al uso de los hechos, del caso, de la comparación, que resulta pues desde luego de la mayor importancia. Entonces, claro, no nos queda más que seguramente reiterar la importancia de ese método inductivo. Decía yo que hay una relación intrínseca, una relación casi que inherente también entre el método deductivo y el dogmático y el método inductivo y el sociojurídico. Sí, desde luego que cuando se piensa en la dogmática como la construcción de conocimiento que parte de la premisa de la ley como dogma, y por esto es que se le suele denominar dogmática, pues se suele pensar que es que la única fuente, digamos de inmediato, que la única fuente sería la ley y que la ley a la postre sería reverenciada y ciertamente indiscutible, ¿sí? En un pensamiento de un positivismo normativo tradicional. Pero claro, la dogmática ha venido trascendiendo y dice, no, la ley sí se entiende como un referente de interpretación, pero no es necesariamente un dogma que tenga la misma naturaleza del dogma religioso irrefutable, sino que por el contrario, ese es el referente que nos interesa valorar y llevar a la crítica, llevar a la reflexión, al pensamiento. Pero todo puede parar allí, quedarse en conocimiento abstracto o esa reflexión de la ley y todo lo que está alrededor de la ley como fuente puede ir más lejos, incluso llegando a las situaciones de casos concretos. Entonces, esto ha llevado a que incluso se repiense en el conocimiento dogmático, no para que desaparezca necesariamente, sino para que se comprenda que el conocimiento dogmático no puede ser un conocimiento rígido, como digo, en ese positivismo normativo eh, de un primer momento, que no admite desde luego discusiones frente al contenido de la ley, que solo admite, por ejemplo, como método de interpretación el método gramatical y que sigue creyendo que el legislador es un ser omnisciente, que no vemos, pero que sabemos que siempre está allí con su espíritu de la ley y que él pensó y dijo y reflexionó, no, yendo un poco más allá y llevándonos a las situaciones de los casos que nos permiten desde luego decir más. Encontraste, claro, ese método sociojurídico que eh, dialoga con el inductismo, con el método inductivo, o mejor, la investigación sociojurídica que dialoga con el método inductivo, parte de algo bien interesante, y es que es un tipo de investigación que entra a construirse eh, moviendo un poco los linderos del derecho y pensando el derecho como una disciplina social que está muy relacionada con otra serie de disciplinas también sociales, principalmente la sociología. Por eso entra allí en juego como un protagonista, como un coprotagonista con el derecho, la sociología jurídica. Y claro, con ello entra la historia, y con ello puede entrar la antropología y puede entrar la psicología y cómo no que entra la economía, así que decir, todas estas disciplinas que hacen que, por ejemplo, las materias de derecho se amplíen y que tengan necesariamente que contar con un diálogo bien interesante de contexto y es lo que mejor hace precisamente la criminología, que permite el juego o la interacción de todas estas disciplinas para explicar, por ejemplo, el fenómeno delictivo. Muy interesante
Entonces, que ese tipo de investigación, que es el de carácter sociojurídico, claro, nos pueda entregar esa posibilidad, no solamente de utilizar el método inductivo y es pensar en los casos, sino pensar cómo esos casos han impactado en las prácticas sociales, ¿sí? ¿Cómo han impactado? Provienen de la práctica social, claro, y cómo esos casos impactan a la misma porque se hacen repetitivos y la política criminal reacciona entendiendo que ese caso que ya se está haciendo repetitivo de pronto es insostenible y merece la atención, por ejemplo, del derecho penal o quizás del derecho sancionador, o ese caso que se ha repetido tanto y que ya está tipificado, quizás para una política criminal inflacionaria merezca una mayor pena o ese caso que ya está en desuso en la práctica social, quizás merezca mejor su supresión, es decir, que se descriminalice, ¿sí? Entonces notamos la presencia de la sociología y básicamente de esa sociología del delito o esa sociología del castigo que nos está enviando una serie de mensajes muy interesantes, más allá de las mismas abstracciones de contenido, las abstracciones conceptuales que consigue la dogmática. Ahora, no siendo este un conocimiento ausente de la dogmática o alejado de la dogmática, porque tiene en cuenta precisamente la dogmática como una actualización de los conceptos en términos de comprensión, o dicho de otra manera, como una comprensión de los conceptos en términos contemporáneos de cara a lo que sucede con la realidad. Entonces, por eso las investigaciones sociojurídicas resultan de la mayor importancia y por eso creo yo que se promueven tanto, resultan mm, o despiertan muchísimo interés en las personas porque sí que en realidad terminan generando un alcance en la sociedad, ¿cierto? Y sobre todo en todos los proyectos de política pública, claro, porque nos muestra una sociología pensada para ciertos casos o volcada hacia ciertas situaciones y nos muestra una sociología que quiere beber de otras fuentes o nutrirse de otras fuentes para la explicación, por ejemplo, del delito, de las necesidades del delito, de si hay una falla o no en lo que es, en la implementación de políticas criminales, y con ello dialogamos entre todas las disciplinas del saber penal y algo muy interesante con lo que quiero terminar hoy, y es que valora la importancia de un método que es el que nos interesa para nuestras charlas y es el método cuantitativo, porque valora que se puedan tomar datos. Claro que es muy interesante tener en cuenta el método cualitativo o los métodos cualitativos, sí, pero valora el uso de la información numérica que hace mediciones frente a ciertos comportamientos o prácticas sociales. Es una valoración bien interesante y muestra que la valoración ha tenido variaciones en el tiempo o que los números tienen variaciones en el tiempo, que tienen variaciones geográficas, por ejemplo, que sus variaciones tienen algunas explicaciones, en fin, nos está entregando otras explicaciones que resultan muy interesantes, pero se dan de la mano precisamente de ese método sociojurídico hacia el método cuantitativo. Entonces, claro, hay un enriquecimiento en el interés del investigador y de ese investigador que quiere ver casos concretos eh, para su ejercicio investigativo concreto o su inquietud concreta que nos lleva a la realidad, sin duda al uso de la realidad. Entonces, ahí notamos una relación bien interesante en tal sentido, en tal sentido. Eh, todo esto para decirles que, bueno, hay una serie de presupuestos como los que quise hoy desarrollar en estos conceptos, que pues espero sean útiles para despertar en ustedes el interés por esa investigación, uno, inductiva, dos, desde luego con el uso del tipo de investigación sociojurídico, sin descartar, vuelvo a repetir, que hay conceptos que nos interesan, que podemos seguir en un diálogo constante con la construcción conceptual dogmática, pero sobre todo llevándolo a la realidad. ¿Para qué? Para que esos temas que seguramente ustedes ya han elegido, voy a leer que eligieron o que pretenden elegir,
¿cierto? O que creen que pueden ser un tema bien interesante, pues resulte mucho más rico en su desarrollo y que ese proyecto pues resulte pues seguramente mucho más adecuado y pensado para las situaciones reales, ¿no? Esto creo que es el plan y hacia allá es hacia donde nos dirigimos precisamente en estos intereses de investigación. Bueno, antes de despedirme, ¿alguna pregunta, alguna duda de ustedes, por favor? Sí, maestro, gracias por la aclaración ahora al final. Estaba un poco perdido, yo no soy abogado, yo soy Ay, médico. no, ni más faltaba, pero pues estamos para esto, eh, ¿no? Sí, Para entendernos sí, y comprendernos. sí, yo soy Eh, médico y soy médico de investigación cuantitativa. Yo soy bioestadístico y epidemiólogo, pero he trabajado con mi grupo de investigación en un diseño cuantitativo que se llama el After Before, diseños ecológicos, donde sí. miramos en normas o regulaciones que son proferidas por ustedes. Traigo dos casos, la ley Natalia Ponce, por ejemplo, Mm, y entonces miramos el comportamiento, la tendencia, la distribución de los casos y la ocurrencia de los casos antes de que se emitiera la ley, durante el proceso de desarrollo de la ley y posterior en la implementación. Sí, oh, para ver, para muy analizar bien. si tienen impacto las normas o la implementación de algunas regulaciones por parte de ustedes, específicamente en lesiones de tipo intencional. También lo hemos hecho nosotros, por ejemplo, mirando desde el año, desde la década del 50 en Colombia hasta ahorita, hasta el año 2022, cómo ha sido la distribución temporoespacial de masacres en Colombia, con cambios de normatividades en términos jurídicos. Entonces, Sí. al principio de la charla, yo lo escuchaba a usted mucho orientado hacia la parte del análisis del discurso, del contexto y del fenómeno, pero ahora al final me dio luces que sí es posible esa aproximación que nosotros teníamos, a ver si había un impacto, un efecto, una normatividad en términos de salud pública o términos sociales. Gracias. Uy, Aníbal, gracias, ¿no? Me hace muy feliz ese interés investigativo y, uy, bueno, aplaudo mucho este proyecto, está muy interesante y sobre todo viniendo de tu especialidad. Me alegra mucho. Voy a estar desde luego muy interesado en ver ese trabajo. Muy chévere. De hecho, me hizo recordar algo, Aníbal, que bueno, hay un texto que va a poder compartir, el otro va a quedarme mucho más difícil. De hecho, si uno revisa los trabajos cuantitativos frente a lo que se denomina la violencia en Colombia, no es que haya, digamos, unos estudios así extensísimos, seguramente tú te has dado cuenta de lo que yo he encontrado como el estudio pionero tanto en lo cuantitativo como en lo cuantitativo, es ese célebre libro llamado La violencia en Colombia, construido por Orlando Falsborda, Eduardo Mañaluna y el padre Guzmán, que fue un ícono, digamos, de la investigación sociojurídica en Colombia, que describe en el primer tomo cualitativamente cómo fue la violencia bipartidista. Tranquila, Stephanie, ni más faltaba. Y en el segundo tomo es un libro de estudio cuantitativo. Ese es el que no puedo compartir porque es que tengo el libro físico y nunca he encontrado una versión digital para poderles compartir, pero sin embargo, pues voy a copiar la referencia del texto para que de pronto lo quieran ver. Se puede conseguir en muchas ediciones en la biblioteca o comprar. Y va a ser muy interesante la observación de cómo, lo que acaba de decir Aníbal, cómo en los análisis observaron muchas cosas, entre ellas pues una muy sabida, que es que la violencia, esa bipartidista se llevó a cabo fue en la región andina y en ciertos lugares de la región andina, y hace una serie de análisis de las prácticas más utilizadas, por qué unas sí en otros lugares, por qué algunos miembros de grupos de ciertos partidos. Es muy interesante. Hay otro texto que se llama Las cuentas de la violencia, que hace un análisis semejante y ya va a otras situaciones de violencia. Ese sí lo puedo compartir porque lo tengo digital. Me parece interesante, hay que juzgarlo, pero creo que va a ser bien útil, sobre todo porque nos da luces. Aníbal, sí. Sí, realmente, pues el principio del grupo de investigación que yo lidero
es que nosotros tenemos claro que siendo médico de profesión, nosotros si damos un medicamento a un paciente que tiene alguna enfermedad, nosotros esperamos unos resultados a posteriori Sí, y resultados que sean favorables hacia el paciente. Y nosotros conceptualizamos, nos imaginamos que hay unos problemas sociales que requieren tratamiento y el tratamiento lo dan ustedes realmente, los abogados. Y nosotros lo que hacemos es lo mismo, aplicamos los mismos métodos como analizamos la efectividad o la eficacia de los tratamientos hacia pacientes o hacia poblaciones, pero en el contexto social, aportando ustedes los abogados el tratamiento a esa enfermedad social, por ejemplo, en el caso de masacres, en el caso de lesiones interpersonales, y miramos el after y el before de esto, a ver cuánto ha sido la efectividad o la eficacia de las normas al implementarlas. Obviamente, aplicando toda la rigurosidad metodológica que hacemos en ensayos clínicos o en estudios clínicos. muy bien. No, Aníbal, gracias. Quedé súper contento y como siempre motivado con todas estas iniciativas. Voy a estar muy atento. Gracias. Tenía la mano levantada Dana y antes había hablado, nos había hablado aquí por el chat de Stephanie. No sé si alguna de las dos quiera decirnos algo. Profe, muy buenas noches. Hola. Mi pregunta sobre los temas a escoger para, porque hace 8 días pues teníamos que tener un grupo y un tema, ¿sí? Sí. Son única y exclusivamente los que, o bueno, los que plantea en el campus virtual, entre esos No, está la no, cifra Dana. negra o puede ser, No, no, no te preocupes. Digamos que esos, digamos, mm, según mis actividades investigativas y mis charlas, pues son temas contemporáneos que me parecen interesantes, pero hay muchos otros, no te preocupes, hay otros tantos. Pensé en esos como para dar una orientación y si les gusta está bien, pero mira, hay muchos. Hoy en día la violencia intrafamiliar está disparada como delito y hay una política pública de la Fiscalía en la persecución de la violencia. Sería muy interesante poder, por ejemplo, tomar datos de esos casos que muchos incluso están terminando de manera anormal y no con sentencia. Un ejemplo. Puedes utilizar casos de, bueno, aquí puse de drogas, pero puedes utilizar el delito sexual. No sé, hay tantísimos temas que son de libre apreciación. Hay unos que seguramente tienen más estadística que otros o seguramente más estudios que otros, pero total libertad, Ana, ni más faltaba. listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, no sé si alguien más quiera hacernos algún comentario antes de despedirnos. Sí, doctor, qué pena. Me quedó una duda pequeña. Cuando usted estaba hablando del método deductivo, indicó que en muchos casos se queda solo en teoría, ¿sí? Sí, Tengo la duda. algunos, ¿no? Algunos, sí, pero Sí, el grueso sí, claro. sí, digamos, y me genera la duda en esos casos que se queda solo en teoría, si estarían, por decirlo de alguna manera, incumpliendo de lo que se trata el método deductivo, que es de lo general a lo particular, ¿sí? Porque se Sí, quedaría en lo sí, general y nunca cubriría lo particular. Bueno, aún así es válido ese tipo, digamos, encajaría en el método deductivo esa situación. claro. Sí, sí encaja en el sentido en que, pues, parte de construcción abstracta de conocimiento que permite, pues, cumplir una tarea investigativa, obviamente explorarlo, metabolizar todas esas fuentes y vertirlas en un concepto final. Sí, creo que lo cumple. Pero no sé, digamos que finalmente no tiene una utilidad, ¿no? En términos de todas las utilidades que pueda tener principalmente la utilidad social. Pero sí los hay, siguen habiendo algunos. Yo veo que hay muchos textos que se construyen de esa manera. De hecho quiero mostrarles algo. No sé, si ustedes quieren hacer un ejercicio juicioso de observar esto, se van a dar cuenta que hay un contraste muy marcado entre cómo escribe, y no lo estoy alabando, ni me faltaba, cómo construyen los textos los profesores norteamericanos y cómo construyen los textos los profesores europeos. Entonces van a notar que los profesores americanos tienen textos que son, digamos, muy ricos en una discusión práctica, ¿sí? Entonces hablan de un caso, pueden empezar con un caso y lo dialogan y van a lo teórico y vuelven sobre el caso
Entonces hay un ejercicio bien interesante que no permite perdernos de ello. Incluso muchos autores utilizan dentro de sus capítulos el caso tal y lo desarrollan. En contraste, digamos, con la tradición europea, y yo diría que hispanoamericana también, que es pues más altamente teórica y escasamente casuística, ¿sí? Pero no hablo de casuismo solamente de caso como ejemplo, sino el análisis de caso concreto va a ser mucho más escaso. Es un contraste. Yo creo que sin duda Jason y todos termina siendo mucho más amena la lectura de ese primer modelo norteamericano o americano de construcción con casos, mucho más amena, el recorrido es más fácil, a pesar de que nos citan fuentes o autores, siempre va a ser mucho más ameno esa narrativa eh, del otro lado del mundo. Entonces, pues valdría la pena darle una miradita si ustedes quieren en algún momento, ¿cierto? Con esa mirada quizás observa uno como un referente para trabajar, ¿no? Sería chévere. Bueno, Doctor, buenas noches. hola, Stephanie. Doctor, qué pena, es que No, yo me encuentro en Me Too y a veces el tema de la red es complicado. tranquila. Por eso le elevé esa pregunta, doctor, respecto de las fechas de entrega. Ay, no, no, lo escribiste aquí en el chat, perdón que no lo vi. Ah, bueno, pues no, sabes que no tengo claro eso, me vas a perdonar. Tendré que hablar con la maestría para efectos de ese puntico. Pues, pienso que al final, bueno, aquí hay una mano levantada, debe ser seguro el profesor Ricardo, pero perdóname si no tengo la respuesta inmediata. Adelante, profesor. Gracias, profe, muy amable. Para contestarle a Stephanie, tal como se los indiqué el día de ayer, aún no están listas todas las fechas de entrega, por eso no se han cargado a la plataforma. Esto debido pues a lo que les comenté el día lunes en el tema de las decisiones que están adoptando respecto de cómo se continuará la maestría. Entonces, tan pronto yo tenga razón, yo les comunico por el grupo donde están todos para que estén enterados de que las fechas ya se subieron y cómo van a ser los cortes. Gracias, doctor. Gracias, profe. A mí también me Gusto. aclara mucho. Muy amable. Bueno, bueno, no siendo más, me alegra mucho verlos. Un saludito para todos. Nos vemos pronto en 15 y que la pasen bien. Buenas noches. Chao. Hasta luego, buenas noches a Luego. todos. Buenas Gracias. noches. Gracias. Chao. Hasta Buenas luego, noches, gracias. gracias. Hasta luego, profe, hasta luego, Hasta luego. compañeros. Profesor, compañero, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Muchas gracias, doctor.